es necesario empezar con Diosito, entonces vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para entender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Señor, en tus manos ponemos esta mañana, permite que todo lo que hablemos y las construcciones que hagamos desde nuestros conocimientos sean para tu gloria. Permítenos que en esta mañana podamos construir mucho más conocimiento y que eso se lo podamos entregar luego a nuestros jóvenes, que nuestras palabras no sean las nuestras, sino las tuyas a través de nosotros, y permítenos tener una mañana y una jornada muy buena, al igual que orarte por la jornada del sur que se está desarrollando también el día de hoy, y bueno, que seas tú el que habite en cada uno de estos escenarios juveniles. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decía Coco, a veces se nos hace difícil entender qué es un grupo juvenil, qué es una comunidad, cómo así, de dónde sale, por qué unos se llaman de un modo y otro no. Les confieso a modo personal, yo vine a entender la diferencia hace muy poco, a pesar de que hago parte de una comunidad que fue un grupo y que a mí me enseñaron en animadores nos enseñan mucho a saber conducir grupos, pero entonces cuando me encontré con una comunidad no sabía, y bueno, ese es el conocimiento que hoy pues queremos decirles y también recibir de ustedes, porque también tenemos experiencias y ustedes que están ahí también, que no son simple personas que escuchan, sino que están ahí presentes para nosotros como personas que también nos pueden enseñar. Cualquier cosa que quieran decir, pues es válido, es simplemente que alcen la manito y pues les daremos la palabra para que podamos construir entre todos. Antes que nada, bueno, queremos hacer unas preguntitas como para medir más o menos cómo, qué conocimientos tenemos frente a eso. Entonces les haremos unas preguntitas y ustedes dirán verdadero o falso, y esto lo harán a partir de las reacciones de Zoom. Listo. Pero antes, entonces, Steffi, para que se Hola. presente y para que pues la vean. ¿O no la pueden Bueno, no me pueden ver. Bueno, me disculpo ver? porque no puedo pues como prender la cámara porque estoy con datos aquí sufriendo por el internet de mi casa. Ustedes saben que como todo el mundo está en la casa, todo el mundo está sufriendo por eso, pero bueno, algo pudimos hacer para conectarme el día de hoy. Como dice Valen, lo más importante es que construyamos entre todos los conceptos, ¿cierto? Cuando Valen y yo organizábamos esta escuela, nos dimos cuenta que hay muchas opiniones y muchas experiencias, y yo sé que de la experiencia de cada uno de ustedes van a encontrar como cosas en las que estén pues de acuerdo con nosotros, o en desacuerdo, que digan como no, mi experiencia de grupo juvenil es súper diferente a esa. Pero nosotros obviamente todo lo que vamos a transmitir es desde nuestra experiencia y de algunos documentos que encontramos de la Pastoral Juvenil Latinoamericana que nos pueden iluminar como en todo esto. Pero obviamente, como dice Valen, primero vamos como a conocer qué es lo que sabemos de esto, y vamos a utilizar las reacciones de Zoom. Para los que no saben, ahí en el celular, en el computador, aparecen como formas de reaccionar, una con los aplausos y la otra como con el dedo arriba, como ven en la pantalla. Entonces, los aplausos son para verdadero y falso es el bien. Entonces nosotros les vamos a decir como unas frases y ustedes reaccionan como verdadero, los aplausos, o falso, el bien. No importa que no sepan, lo que se les venga a la mente, lo que les ilumine el Espíritu Santo, para nosotros más o menos como saber que, pues como que tanto sabemos sobre esto. Listo. Entonces vamos a empezar con la primera. Todos ya encontraron las reacciones, ya saben más o menos cómo hacerla. A ver, manden reacciones para ver. Sí. Eso, perfecto. Por ahí hay muchos falsos.
otros verdaderos. Muy bien. Bueno, la primera. Se llama comunidad juvenil a todo grupo de jóvenes que ya lleva mucho tiempo de camino. ¿Verdadero o falso? Otra vez. Se llama comunidad juvenil a todo grupo de jóvenes que ya lleva mucho tiempo de camino. Listo, perfecto. Ahí están llegando muchas reacciones. Listo. Esas preguntitas, estas duditas las vamos a resolver en medio de toda la escuela, entonces no se preocupen por si no saben la respuesta y si no hay malos ni buenos, nada, simplemente vamos a mirar y vamos a aprender todos. ¿Creen que un grupo juvenil puede llegar a ser comunidad? En esta sí vemos respuestas más Homogénea. parecidas. Sí. Listo. Bueno, la siguiente. Un grupo juvenil puede ser cerrado a la entrada de nuevos jóvenes. A ver, piénsenla. También hay muy homogéneo. También vemos como ideas muy parecidas. Y la última, no, la última no. La última no. Un grupo juvenil puede durar hasta la adultez de sus miembros. O sea, que dicen como el grupo juvenil va a ser hasta que estemos viejitos. Aquí sí vemos opiniones diferentes. Diferentes, sí. O sea, como hay unos que piensan que se puede acabar, o sea, el grupo juvenil se acaba en el momento en el que dejamos de ser Dejamos jóvenes. de ser jóvenes. O sea Listo. que ya, Coco se Y va del ahora, grupo. sí, nosotras ya vamos dejando de estar en el grupo. Y ahora, la última, ahí sí. Estaba siendo hora de que vayamos a hacer empanadas a la parroquia. A Sí, yo coser. pienso que empezando por De los Coco. lectores. Empezando por Coco. Listo. Y por último, no, mentiras. Todavía no. Sí. No. Una comunidad puede funcionar sin lazos fraternos entre sus miembros. O sea, acabados de conocer, como nos conocimos los que estamos aquí en esta escuela y vamos a hacer una comunidad. O sea, hoy lo decreto, vamos a hacer una comunidad. Aquí opiniones parecidas. Muy parecidas. Listo. Ahora sí la última, Esteban. Bueno, y la última, en una comunidad no hay un coordinador ni animador. Hay un silencio de duda. Hay como que encontradas también. Y hay varias opiniones. Listo. Listo, esa sí era la última. Ahora sí. Vamos a empezar a resolver. Muchísimas gracias por participar, en serio, que nos ayudan a saber cómo, qué experiencias tenemos de comunidad y grupos juveniles. Bueno, nosotros nos planteamos estas preguntas, además de las que pues dijo Coco. Es un tema un poquito difícil de tratar porque, como les decíamos, la experiencia de todos es súper diferente y hasta en los documentos que encontramos del CELAM decía como que la experiencia latinoamericana nos ha enseñado que las opiniones son súper diferentes frente a comunidad y grupo juvenil, pero bueno. Vamos a tratar de responder esas preguntas que son cómo identificar si estoy en un grupo juvenil o comunidad. Eso es muy común porque hay veces que ya llevamos mucho tiempo en un grupo y decimos, pero ¿cómo así? Yo soy de un grupo o una comunidad. La siguiente es qué características tiene un grupo juvenil en general, obviamente. La otra es en qué momento podemos pasar de grupo juvenil a comunidad. La otra es en qué clasificación entran los movimientos juveniles o lo que vemos en algunas parroquias que son de muchos jóvenes y que no tienen como una organización así parecida al grupo juvenil o comunidad. Y aparte de esto, ¿qué más puedo hacer en mi parroquia? Pues como además de tener un grupo juvenil, ¿qué más puedo ofrecerle a los jóvenes de mi comunidad?
Listo, para respondernos todas estas preguntas a la luz, pues como de lo que hemos aprendido y de los documentos que nos hablaba Estefa, es necesario establecer una aclaración importante y es que comunidad y grupo juvenil no son dos bandos. No quiere decir que uno es uno o es otro. Sí es claro que aquí vamos a dejar una diferencia muy estructurada entre ambos, pero no quiere decir que hay cosas que hagan los grupos juveniles que las comunidades no. Por ejemplo, Estefa y yo hacemos parte de una comunidad que ahorita, pues a medida que vayamos hablando, les contaremos mucho de ella porque es nuestra experiencia más cercana. Nuestra comunidad se llama Gaudium y pues ya existe hace 8 años y creo que hoy aún luego de los 8 años hacemos muchas dinámicas de grupos juveniles y hay muchos momentos en los que adoptamos dinámicas de grupo juvenil, es decir, que uno no debe como encasillarse, entonces esa aclaración es súper importante para que de aquí no salgamos como, ay, bueno, no, entonces yo tengo un grupo juvenil, entonces no puedo fortalecer mis lazos, no puedo hacer esto, cosas que hacen comunidades. Lo más importante es entender que grupos juveniles hay diferentes en tanto personas hayamos. O sea, todas las personas somos súper distintas y los carismas de nuestros grupos y de nuestras comunidades son absolutamente distintas y ese proceso es lo que nos va a marcar el camino. Eso sí, hay cosas que hay que tener en cuenta desde la estructura que nos permitirán que, digamos, el desarrollo del grupo, de la comunidad, se dé de cierto modo. Entonces es importante como salirnos de ese pensamiento de que es uno u otro para que podamos avanzar en el conocimiento de esto y pues no nos vayamos a frustrar porque pensamos que, ay, no, es que esto no es así o esto debería ser así. No hay un deber ser, no hay un bueno, no hay un malo, simplemente hay formas de ser. Bueno, entonces ya como empezando y eso a modo de introducción, vamos a ver algo que es un poquito teórico, pero que es importante saber, que son los niveles de acción pastoral. No sé si alguna vez lo habían como escuchado, pero esto es súper importante saber si, por ejemplo, en algún momento piensan como abrir otro grupo o ayudar en una parroquia que no tiene grupo, como qué puedo hacer dependiendo de la situación de la parroquia, de qué cantidad de jóvenes hay, que pues como que qué podemos hacer en esta parroquia, ¿cierto? Obviamente aquí todos los que estamos, la mayoría ya hacemos parte de un grupo, entonces, pero esto nos puede servir para futuras como organizaciones. Entonces tenemos el primero que es el nivel masivo. ¿Qué es el nivel masivo? Es acciones que están dirigidas a todos los jóvenes en general, sean o no sean parte de un grupo juvenil. ¿Cómo así? No, entonces en la parroquia, bueno, esto ya es más parroquial, pero digamos a nivel mundial, entonces el Papa saca una carta a los jóvenes del mundo, sean creyentes o no creyentes, eso es un nivel de acción masivo, porque igual puede que una persona, un joven, lo lea y le llegue algo al corazón de eso que dijo el Papa, ¿cierto? También que puede ser masivo, una vicaría se une y hace una Eucaristía para los jóvenes que aún así no sean parte de grupos juveniles y vemos una Eucaristía llena de gente que no tiene que ser de grupos juveniles, pero que le está llegando el mensaje que le queremos como brindar, ¿cierto? Entonces es el nivel masivo, que también lo podemos hacer en nuestra parroquia, así tengamos como ya un grupo o una comunidad juvenil. El otro nivel se llama de incorporación esporádica. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan difícil? Es muy fácil. Hay algunas parroquias o movimientos que tienen como, no tienen grupos, sino que tienen eventos. ¿Cómo así? Entonces en diciembre vamos a hacer una misión juvenil. Eso no quiere decir que vayan a crear un grupo juvenil, no, sino que van a invitar a un montón de jóvenes que quieren ir a hacer misión a alguna parte en específico y llegan 30, 40 jóvenes que quieren hacer misión. Que después de eso, listo, salga una experiencia súper bacana y se queden como un grupo juvenil, listo, pero el objetivo era hacer una acción pastoral esporádica, ¿cierto? Como un evento. O por ejemplo, que lo hemos hecho también en nuestra parroquia, que en mitad de año vamos a hacer un evento que se llama Jóvenes al Parque y vamos a invitar a todos los jóvenes a hacer deporte y después a tener un momento de oración y todo eso, pero es algo esporádico, o sea, eso no lo vamos a hacer cada 15 días o cada 8 días, sino que lo hacemos una vez al año. Y la última que se llama de nivel de participación estable, que es la que más conocemos nosotros porque son los grupos juveniles y comunidades.
¿Por qué? Porque, como lo dice su nombre, hay una estabilidad mínimo en las reuniones. O sea, nos reunimos cada 8 días, máximo cada 15, de pronto si es un grupo universitario que tiene muchas ocupaciones, pero tenemos unas reuniones que son consecutivas, que nos vemos, que hay un evento en la parroquia, que vamos y ayudamos, o sea, siempre estamos ahí. No significa que seamos los mismos, pero siempre el grupo juvenil ha tenido una estabilidad por un largo tiempo. Y esta organización de participación estable es la más común en nuestra arquidiócesis, porque obviamente en las parroquias y las experiencias que tenemos acá son de grupos juveniles y comunidades. Más o menos explicadito. Si tienen alguna duda, al final las podemos tratar de resolver, obviamente. Listo. Bueno, hay un dato importante también que, como se los decíamos ahorita, en esa necesidad de salirnos de los bloquecitos en los que nos metemos a veces, es importante tener en cuenta que todo esto que les vamos a decir es fruto de la experiencia del caminar y la búsqueda de formas organizativas que respondan al proceso formativo, permitiendo su desarrollo y crecimiento. Es decir, todo esto responde al proceso formativo que haya en el grupo o comunidad. No es que haya, que digamos, funciona mucho como las amistades o los noviazgos, no sé si les pasa, pero que a veces uno dice, pues conoce a alguien y es un amigo y como que ya tienen confianza en muy poquito tiempo y uno dice como, qué impresión, y que la frase de cajón de todo esto es como, ay, es que no es la cantidad de tiempo que pasa, sino la calidad, es eso. Es literalmente eso. Las comunidades y los grupos funcionan igual, no funcionan al mismo tiempo, no son los mismos procesos, entonces vamos a decir, listo, después de 3 meses vamos a hacer comunidad. No, porque esos 3 meses se pueden expandir en una profundidad o simplemente pues a los 2 meses ya hay una madurez espiritual increíble y ya decimos que somos comunidad. Bueno, son varias cosas que se pueden presentar y es importante saber que es válido. Listo, entonces comenzamos con los grupos y comunidades juveniles. Como lo decíamos ahorita, pues como lo decía ahorita, los grupos y comunidades juveniles son la experiencia central de la propuesta de pastoral juvenil, ¿cierto? Son como el centro, así como decimos, y puede que suene como muy raro, que el centro de la sociedad o pues como la vitalidad de la sociedad son los núcleos familiares, así el centro de la pastoral juvenil son los grupos y comunidades juveniles que se reúnen en torno a la formación y en torno a la espiritualidad que tiene que ver con la fe católica, ¿cierto? O sea, casi todas las acciones de pastoral juvenil arquidiocesana y pastoral juvenil Colombia van dirigidas a grupos y comunidades juveniles de las diferentes ciudades de Colombia. Y lo que les contaba ahorita es que la experiencia latinoamericana nos ha dado luces de que ese concepto de comunidad y grupo juvenil es muy diferente en cada región y en cada parte del mundo y en cada parroquia. Por eso es tan difícil definirla y por eso queremos, y yo sé que ya estamos súper molestonas con eso, pero queremos como dejar súper claro eso de que cada uno desde su experiencia. Yo ahorita leía uno de los comentarios que nos hicieron en el chat y me daba cuenta de eso, de que todos estamos de acuerdo en que dependiendo de su parroquia, dependiendo de su territorio, dependiendo de todo, uno va viendo qué le funciona, cómo funciona todo. O sea, hay parroquias que nunca van a funcionar con una comunidad juvenil, quién sabe por qué, pero hay parroquias que les va muy bien teniendo varios grupos juveniles o una pastoral juvenil súper organizada. Entonces, esto es un abrebocas, para que juntos y para que vamos como iluminando esa realidad y que podamos tomar decisiones que le funcionen a nuestros jóvenes y a lo que vamos, que es a evangelizar a jóvenes de nuestra comunidad parroquial.
Sí, y yo creo que ahí también es importante diferenciar que pues la iglesia como la institución a la que nosotros respondemos es una institución que busca mucho llegar a la persona desde pues sus particularidades, entonces definitivamente no somos como un replicador de asuntos genéricos, sino que hay pues una experiencia importante. Bueno. Eh, entonces empezamos con los grupos juveniles. El grupo juvenil es la primera experiencia que tiene un joven al entrar a la pastoral juvenil. Uno no es como que decida entrar a una comunidad eh, como, bueno, sí, mañana quiero abrir una comunidad y abrimos una comunidad. Es verdad que a veces el título de comunidad se da en muchas ocasiones a conjuntos de grupos. Por ejemplo, muchas veces nos referimos a la comunidad parroquial como el conjunto de grupos, entonces está la Legión de María, el grupo juvenil, los acólitos, y es una comunidad, pero cuando hablamos de comunidades juveniles, que refiere más como a esas comunidades al estilo de las del tiempo de Jesús, que si bien no nos escondemos y no tenemos que irnos a una cuevita a escuchar la palabra, pues sí vivimos de manera más profunda, de una manera mucho más familiar, pues el evangelio, la palabra. Entonces eso definitivamente marca la diferencia entre la comunidad cuando hablamos de un conjunto de grupos o la comunidad inicial, que es la que con la que nos encontramos pues así, en tu grupo juvenil, es que en tu grupo juvenil, en tu grupo de jóvenes que ya están más consolidados, que llevan un tiempo caminando. Otra característica súper importante de los grupos juveniles, que ya pues tenemos la diapositiva acá, pero que no está aquí escrita, es algo, y ya solucionando una de las dudas que teníamos ahorita en el verdadero o falso, es que normalmente los grupos juveniles tienen un coordinador o un animador que es el que... Hola. Hay un rebote, ¿no? Sí. Porfa, los que tienen de pronto el micrófono prendido, que nos ayuden con eso, un rebote y se pueda entender bien. Listo, yo creo que ya. Bueno, entonces en los grupos juveniles, normalmente al principio y por un buen tiempo siempre van a haber unos coordinadores o unos animadores que son los que organizan las reuniones, están pendientes de todo, o sea, tal cual dependemos de ellos. Y todos lo hemos vivido de nuestra experiencia, que llegamos a un grupo juvenil, hay una persona que hace la dinámica, hay otra persona que hace la oración, o sea, todo en general somos participantes de una experiencia que nos están tratando de brindar. O sea, siempre un grupo juvenil funciona como alrededor de una persona o dos personas, o hay veces en un grupo base que hay grupos que tienen como esa organización, pero siempre dependemos como de eso para estar en un grupo juvenil. ¿Qué más características? El grupo, todas esas características que les estamos diciendo, pues son las generales. Obviamente sabemos que aquí hay personas que van a decir, ¿cómo así? ¿Qué número de personas reducidos? Si en mi grupo juvenil hay 50 personas, ¿cierto? Puede ser, o como así que edad homogéneas y en mi grupo hay de 12 y 25. Eso es lo normal, lo ideal, lo que se espera de un grupo juvenil en la pastoral latinoamericana. Entonces, número de personas reducido porque sabemos desde la experiencia que tener un grupo muy grande es muy complicado para esa creación de lazos primeros, para esa creación de confianza, para esas cosas que son tan normales en un grupo, ¿cierto? Edad homogénea. ¿Por qué? Porque los grupos juveniles tratan de responder esas como crisis o esas respuestas que los jóvenes tienen en su etapa vital que están viviendo, ¿cierto? Entonces es muy difícil manejar un grupo con niños o con jóvenes preadolescentes que tienen 12 años, que apenas están entrando a este mundo de la adolescencia y de la juventud, y con jóvenes, digamos, de 21, 22 que ya están viviendo una etapa universitaria. O sea, díganme ustedes cómo se van a referir a ellos o cómo van a hacer las reflexiones sabiendo que los dos tienen visiones súper diferentes de la vida,
desde su experiencia. Entonces, por eso el ideal es tener una edad homogénea, digamos, de 13 a 16 años, que son como la etapa de adolescencia, que todavía están en el colegio, que todavía están viviendo como esa etapa de jóvenes adolescentes, ¿cierto? Eso es un ideal. Participación estable, que no quiere decir que entonces los mismos que vinieron la primera reunión son los que van a venir el segundo, no, una participación estable que significa que, digamos, todos los sábados nos reunimos. Esa es una característica de un grupo juvenil. Y como lo decía ahorita, el líder como guía, la persona que está ahí pendiente de todo, que parece como la mamá, que parece como la organización, así que dependemos totalmente de él para hacer algo en el grupo juvenil. Perdoncito, se fue hasta el final. Bueno, tenemos también que el proceso formativo de un grupo juvenil, pues es el fortalecimiento de una fraternidad, es decir, pues se busca que nos conozcamos, que empiece a haber lazos. Sabemos que en ese proceso pasa mucho que simplemente pues no se da o se dan roces o se dan asuntos complicados. Entonces la idea es, o sea, como hacer actividades que nos permitan como ir a ese camino. Sabemos que no es fácil, no quiere decir que en la comunidad no sucedan también momentos difíciles en los cuales pues las relaciones no son fáciles, pero en el grupo juvenil se da más como en esa etapa inicial. Hay un conocimiento propio de otros y del entorno. Esto se refiere a que no solamente estamos ahí para escuchar a otros, sino que también estamos conociendo y nos estamos conociendo en ese entorno. Entonces, estamos aprendiendo cosas de nosotros, gustos, o nos estamos como abriendo a una nueva forma de vernos porque estamos compartiendo con otras personas que nos están brindando otras formas de ver el mundo. Entonces, esto es muy importante porque ahí como que apenas estamos en la apertura de cómo nos estamos acercando con otros. Para muchos, el grupo juvenil es la única cosa que tienen aparte del colegio o de la universidad. Entonces esto se convierte como en el espacio donde están desarrollándose socialmente fuera de una institución. Entonces esto es súper importante, y con el entorno, porque sabemos que el grupo juvenil y la mayoría de nuestras formaciones parten de la vida real, de lo que vivimos día a día los jóvenes, con lo que todo el tiempo estamos encontrándonos. Entonces no es como que se saque el grupo juvenil del contexto normal de ciudad. De hecho, nos reunimos en espacios de ciudad, muchas veces salimos de las parroquias y nos reunimos con ellos afuera. Entonces eso también hace parte que el proceso formativo tenga un conocimiento no solo propio, no solo con el otro, sino también con el entorno. Se presenta también una orientación vocacional. En el grupo pasa mucho que apenas van entrando, va viendo como la necesidad de empezar a resolver el futuro o crear el proyecto de vida, orientar como nuestras acciones hacia un fin o un objetivo específico, y eso nos lo ayuda mucho el grupo juvenil, porque la formación, todos que pues creo que aquí todos somos animadores o llevamos grupos juveniles, pues nos damos cuenta que los jóvenes llegan con muchas dudas, con muchas preguntas, que si bien nosotros a veces no somos quien para resolvérselas, pues sí propiciamos el espacio para que él mismo encuentre en su vida, en su oración o su encuentro con Dios, pues la respuesta a eso. Entonces, definitivamente el grupo orienta mucho, no solamente vocacional, me refiero a la religión y a irnos por un camino de religiosos, religiosas o sacerdotes, sino a
saber qué queremos, cómo lo queremos. Muchas personas, por ejemplo, Estefa, su orientación vocacional partió fundamental del grupo juvenil. Entonces, eso nos permite que desde ahí, pues, construyamos un proyecto de vida, no muy a profundidad porque cuesta, porque en el grupo juvenil aún tenemos mucha pena, aún queremos mostrar cierta personalidad que a veces como que establecemos y decimos, bueno, yo soy esta persona en el grupo, pero resulta que uno a veces los ve en el colegio y son súper distintos, o con los papás y son súper distintos. Digamos que el grupo todavía es un espacio donde no somos, digamos, tan, ¿cómo lo digo? Como nuestra personalidad no está tan eh, puesta hacia los demás, sino que es un poquito más reservado porque somos un poquito más tímidos. Y hay un acercamiento a Jesús y su palabra. Definitivamente, pues los grupos juveniles, cada vez que nos acercamos más a esto, nos damos cuenta que para hablar de Jesús no siempre es necesario mencionar su nombre. Y en la etapa primera de grupos juveniles y cuando vamos caminando con esto, nos damos cuenta que a veces hay que hacerlo con cuidado, y ese mismo cuidado nos permite que lo hagamos no de una manera muy profunda, pero sí soportando todo nuestro trabajo y nuestra formación en Jesús y en su palabra, porque esa definitivamente pues es como nuestro camino a seguir. Como decía Valen, el acercamiento a Jesús y su palabra es muy progresivo. Es como dependiendo de cómo va formándose y cómo van mostrando signos los chicos de sus necesidades espirituales, ¿cierto? Todos acá, no sé si todos, pues la mayoría me imagino hemos tenido la oportunidad de empezar un grupo o de empezar de cero y sabemos lo difícil que es como lidiar con un montón de experiencias. Hay jóvenes que van obligados, otros que van por gusto, entonces unos quieren una cosa, los otros otra, pero de a poquito en poquito vamos enseñando cuál es nuestra misión como grupo juvenil y dejando claro eso, porque hay muchos jóvenes que van con otra visión de encontrar amigos, de encontrar novia, lo que sea, pero nosotros tenemos súper clara nuestra misión, que es enseñar de Jesús y evangelizarlos de alguna u otra forma, ¿cierto? Por eso mismo, tenemos una invitada que nos va a como guiar y nos va a hablar de su experiencia. Ella es como un híbrido porque hace parte de una comunidad, pero coordina un grupo juvenil. Entonces es muy charro. Y es Valentina Cardona, que es del grupo, coordina el grupo juvenil Chaday de nuestra parroquia. Que en nuestra parroquia hay varios grupos juveniles y por eso la quisimos invitar a ella. Valen. Hola, ¿Dónde? ¿cómo están? Hola, amiga. Bueno, Bueno, ¿qué les cuento? cuéntanos primero, pues cómo te llamas y todo eso y lo general para que te conozcan. Y cuéntanos cómo ha sido la experiencia de coordinar un grupo juvenil de chicos que están en adolescencia, de 13 a 16 años, cómo ha sido como esa experiencia después de pasar de estar participando en una comunidad juvenil. Bueno, mucho gusto. Para los que no me conocen, mi nombre es Valentina Cardona, como dice ahí, soy de la parroquia Nuestra Señora de Belén, junto con las dos que están liderando pues como esta charla. Soy animadora 2 y de semillero de asesores. Y como les contaba, tuve la oportunidad pues de participar, de empezar en un grupo juvenil que ya es comunidad, que es Gaudium. Entonces es como la base que tuve para más adelante, hace unos 2 años y medio, empezar con un grupo nuevo y empezar como a coordinarlo ya de lleno. Se llama Shaddai, es de chicos de 13 a 16 años. Y ha sido pues muy interesante el proceso, como nos decían ahorita, cada grupo es súper diferente e incluso dentro de las etapas que va teniendo el grupo va variando, ¿cierto? Obviamente al principio los chicos eran muy diferentes, hay que empezar de a poquito, algunos eran muy reacios como a la idea de la espiritualidad, del crecimiento personal, porque como lo decían también, algunos van mucho como a hacer amiguitos, a estar en un nuevo grupo para matar el tiempo. Entonces también eso ha sido un proceso muy grande, ya obviamente con el tiempo han crecido demasiado, tanto espiritualmente como
como personalmente, incluso ya se va viendo como chicos que pueden empezar a liderar y a ponerles responsabilidades, entonces ha sido muy lindo también eso. Y con el tema de la edad, que también lo mencionaban ahorita, creo que ha sido algo muy positivo porque el grupo donde yo estaba, que es la comunidad juvenil, no tenía límites de edad, ¿cierto? Pero este grupo sí lo empezamos como con ese límite y realmente pues uno sí ve, porque todos están pasando por la misma etapa, todos están viviendo lo mismo, más o menos el mismo grado del colegio, entonces se pueden como afianzar más esos lazos. Eso que decía Valen es súper importante porque, como le decía Coco al principio, a muchos nos da mucho susto como crear varios grupos juveniles por edades, ¿cierto? Es muy como que uno lo ve muy lejos, muy grande, y nosotros como que nos aventuramos a eso, a tener varios grupos por edades, y ha sido una bendición de Dios porque es eso que dice Valen, o sea, en este momento el grupo de ella todos están pasando por el problema de que no quieren tener clases virtuales en el colegio, porque hay unos que están descubriendo que les gusta a las niñas, que les gusta a los niños, que entonces hay unos que son muy enamoradizos, otros que no, o sea, como que todos están viviendo la misma adolescencia. Lo mismo que otro grupo que es de los más chiquitos que tienen 11, 12, 13, que todavía están muy al amparo de los papás, de sus acudientes, que todo es más como una transición entre niños y adolescentes. Entonces como que es una gran decisión que si algún día la quieren tomar pues si necesitan ayuda nos pueden hablar, que en serio es muy bueno porque tener esa división hace que todo ese proceso del grupo juvenil sea un poquito más fácil. No les voy a decir que mucho más fácil porque cada grupo juvenil tiene su complejidad. Valen, Vélez, sí. También es importante, desde la experiencia de Valen, eso, o sea, quiero que nos cuentes un poquito sobre cómo ha sido asumir el liderazgo, digamos que de un grupo que no es tan maduro espiritualmente, que yo recuerdo pues como experiencia personal que al principio tú eras como, no, es que sentarlos es muy difícil y no se concentran y era demasiado complicado, claro, porque nosotras estábamos acostumbradas a otra cosa, pero quiero que nos cuentes un poquito de eso porque en este punto, en un grupo juvenil, el líder es mamá, o sea, es mamá o es papá o es, o sea, la autoridad y es muy marcado. Entonces, cuéntanos un poquito sobre cómo fue asumir ese rol de liderar algo y personas que de pronto su proceso iba un poco más lento. Bueno, yo creo que al principio sí fue un poquito muy frustrante, porque obviamente la experiencia de uno es muy diferente a la de ellos, pero es como ponerse en los zapatos de ellos y entender que todo es un proceso y que pues uno un bebé no le puede dar el primer día frijoles o no sé. Entonces como irles llegando de a poquito, obviamente uno quisiera que ya todos llegaran con una espiritualidad súper desarrollada, pero no, así no son las cosas y realmente por eso es que hacemos estos grupos y estos procesos para que vayan creciendo de a poquito. Entonces, es eso, es entenderlos, tener mucha paciencia y entender que es un proceso largo y un poco complejo, pero que al final pues van a salir los frutos y que es muy satisfactorio cuando uno va viendo esos frutos y cuando ya antes ninguno era capaz de hacer la oración o decían cualquier palabrita porque les daba mucha pena, pero que ahora uno puede ver como la espiritualidad más desarrollada y más abierta a los demás. Valen, ¿y tú crees que Chai en algún momento puede llegar a ser una comunidad? Sí, sí, lo hemos pensado mucho. Obviamente hay que ver cómo se van desarrollando las cosas porque aunque ya llevamos tiempito, o sea, llevamos 2 años y medio, pero hemos tenido pues altos y bajos como todos, obviamente. Entonces sí, pues sí, sería una buena meta, hay que ver cómo se desarrollan las cosas, que ya esté como un poquito más estable, porque creo que todos hemos vivido en las experiencias de nuestros grupos eh, como ese vaivén de las personas que vienen, se van. Entonces, como tener esa estabilidad me parece muy importante a la hora de llegar a una comunidad. Entonces, sí hay que seguir trabajándole, pero ojalá más adelante sí se pueda.
Me parece Y muy muchas importante esa frase de seguir trabajándole porque es eso. O sea, un grupo juvenil se consolida al punto de llegar a una madurez importante que nos permita llamarnos comunidad literalmente por la perseverancia. Por él seguir dándole. Y ese seguir dándole, esa medida, pues es en medida de todas las frustraciones que trae un grupo juvenil y que Valen nos lo menciona y que como les decíamos como experiencia personal, en este caso de las tres, eh, lo vivimos también en Gaudium. Gaudium no fue una comunidad desde que entramos, aunque nos vendían esa idea, no, nosotros tuvimos que deconstruir toda esa idea y empezar a fortalecernos como grupo. Y en ese proceso, pues nos encontramos con muchas cosas y que hoy nos traen a lo que, al momento, al punto donde estamos, pero bueno, ya les hablaremos un poquito más sobre comunidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Valen? No sé, que de pronto tengan por ahí. Si no, pues al final las podemos hacer, pero si tienen alguna para en este caso del grupo juvenil, pues lo pueden hacer. Sí es importante darnos cuenta que si bien las diferencias no son abismales, pues un grupo juvenil sí nos muestra un proceso más incipiente que va creciendo progresivamente y que los pasos son chiquiticos y esos pasos chiquiticos son los que nos permitirán pues luego consolidarnos tal vez más. Estef, ¿algo más por decir o continuamos? no, amiga, sigue. Listo. No pasa. Listo. Ahora, bueno, agradecemos a Valen por habernos acompañado en esta partecita y por habernos también dado su experiencia, que es muy importante. Yo creo que aquí todos somos líderes de grupos juveniles y esa realidad es fundamental. Bueno, nos encontramos entonces con comunidades juveniles. Como les decía, en muchas ocasiones las comunidades son esos grupos unidos, eh, pero definitivamente la característica principal con la que podemos identificar las comunidades y pues tal vez diferenciarlas de los grupos juveniles es la madurez espiritual. Es un sentir en comunidad, es un discernimiento distinto frente a las cosas, un poquito más profundo y pues eso lo iremos viendo con las diapositivas y con lo que vamos a ir hablando, pero es en definitiva la característica principal. Steffi, ¿qué le pasa? Ah, perdón, estoy silenciada, perdón. Yo quiero tocar como la pregunta que hacíamos al principio y que yo sé que muchos están haciendo y que es como, ¿cómo pasar de un grupo juvenil a una comunidad o cómo sé que mi grupo ya está listo para ser una comunidad? Muchas veces en muchas asesorías, y como le decía Coco, y yo sé que los asesores que están acá me pueden respaldar, hemos encontrado grupos que ya llevan mucho tiempo de camino. Obviamente el tiempo no lo es todo, hay comunidades que se logran con poco tiempo pues, de estar funcionando como grupos juveniles, pero me ha pasado mucho en las asesorías que dicen, no, es que nuestro grupo juvenil es abierto, o sea, puede llegar el que sea, no hay ningún problema, pero cuando llega esa persona se siente muy rara, porque nosotros ya llevamos 5 años juntos y todos los que estamos ahí llevamos 5 años juntos. Entonces no es que nos cerremos a esa persona, sino que esa persona no entiende los chistes, no, pues como que está un poquito perdida en su camino. Nosotros ya vamos en un nivel muy alto de discernimiento, nos sentamos a hacer lección divina, ponemos pues como que todo es muy orgánico y esa persona está buscando otra cosa que no está encontrando y entonces llega y a las 2 reuniones ya no vuelve. Entonces no está llegando gente nueva, que es eso tan raro, y no es que haya un error de parte del grupo, sino que el problema es que están viviendo la transición de grupo juvenil a comunidad, solo que es muy difícil entenderlo. Y es que es muy difícil, y pongámonos en los zapatos de una persona que llega nueva a nuestra parroquia, digamos, en este ejemplo, a nosotros Gaudium, que fuéramos el único grupo juvenil de nuestra parroquia y que nosotros llevemos ya 8 años juntos, o sea, yo, Estefanía, llevo 8 años en el grupo juvenil, Valen lleva
7, Valen Cardona lleva 7 también, entonces llegamos y nos saludamos con una confianza y nos molestamos y hablamos y chismoseamos y de todo, y llega una persona nueva, obviamente la saludamos como, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Pero esa persona se siente súper rara, como, uy, ¿dónde estoy? O sea, me invitaron a una reunión familiar súper diferente a lo que yo estaba esperando, a lo diferente que es llegar a un grupo juvenil que lleva 6 meses, 7 meses, que hace 15 días entró alguien, hace 20 días entró alguien, al principio entró alguien y nos podemos conocer, podemos hacer algo más diferente. Entonces yo siento que ese paso del grupo juvenil a la comunidad es súper difícil de tomar, es súper difícil de tomar porque uno dice, no, pero ¿cómo vamos a cerrar el grupo? Pero es una decisión que se puede tomar y va a traer muchos más beneficios. Nosotros cuando decidimos cerrar Gaudium, por ejemplo en este momento Gaudium es una comunidad cerrada hace más o menos que 2, 3 años, no sé, Vale, me puede corregir, es un grupo, pero obviamente el párroco puso el grito en el cielo y dijo, ¿cómo así? O sea, tiene que haber un proceso abierto para los jóvenes de nuestra comunidad. Y ahí fue que nació Chadai, que Vale nos estaba explicando, porque teníamos que tener un grupo juvenil donde pudiera llegar la gente nueva, pues porque siempre van a haber jóvenes nuevos que van a querer entrar a los grupos juveniles de nuestras parroquias. Entonces es una decisión que es difícil porque uno dice como no, qué difícil manejar una comunidad, pero trae muchos beneficios y se los digo que si alguno tiene su experiencia, así como la estaba contando yo de que ya llevan mucho tiempo y que las cosas se van poniendo un poquito más difíciles para que entre gente, es una muy buena decisión para tomar. Y como dice acá, las características es un camino largo en el tiempo que no tiene que ver tanto con el tiempo, sino con los lazos fraternos que se van haciendo entre los miembros. El rango de edad más amplio, esto lo pusimos desde nuestra experiencia, obviamente, porque nosotros tenemos chicos pues con diferencia de edad, pues ya obviamente que hemos caminado en el tiempo, pero si hay esa diferencia de edad, nos supimos llevar esa diferencia, pero como les dije, pues la idea y lo ideal es que sean de edades parecidas. La madurez espiritual yo creo que es el punto de quiebre en las comunidades porque cuando ya van encontrando esa madurez espiritual se van dando cuenta que ya no se llenan con las actividades que hacíamos como grupo juvenil, o sea, ya no se llenan con las dinámicas, con las cosas que hacemos y que ponemos un montón de escenografía y que para sorprender y para anclar a los jóvenes, no, ya no se llenan con eso, ya nos vamos llenando de una experiencia muy comunitaria, como le decía Valen, de las primeras comunidades, de sentarnos a charlar sobre la palabra, sobre el evangelio, sobre algo súper importante que nos quiere decir Jesús hoy, sobre jornadas de oración de las 3 horas que dura el grupo juvenil o 2 horas, en las que no importa si oramos las 2 horas porque ya estamos acostumbrados a ese ritmo, en las que no importa cuánto nos demoremos porque ya, o sea, ya nos conocemos, ya somos grandes, ya podemos hacer lo que queramos, entre comillas. Y lo más importante es que no hay una figura de liderazgo, que también responde a uno de los falsos y verdaderos del principio. Esto es el ideal pues de comunidad, como así, si la comunidad ya lleva mucho tiempo, por ejemplo en Gaudium, no hay un coordinador, hay un facilitador, que es Santiago Roldán, no sé si lo conoce. Él organiza y planea como a ver qué podemos seguir en la comunidad, pero si en algún momento Santiago no puede estar en el grupo porque tiene clase, porque cualquier cosa, entonces no hay ningún problema en que Valen Cardona le digamos, amiga, tienes la reunión de este viernes, ¿cómo así? Sí, entonces ella prepara un texto bíblico, prepara, no sé, lo que quiera y lo puede hacer. Lo mismo con cualquier miembro de la comunidad porque ya llevamos tanto tiempo, ya sabemos qué hacemos y ya estamos cómodos con lo que hacemos, que no importa si hay un coordinador o alguien que esté ahí como la mamá, como la autoridad diciendo, niños, ¿dónde están? ¿Por qué no han llegado? Llegaron tarde, los voy a regañar, para nada. Es una experiencia súper, súper diferente. De ahí, pues deja ver entonces un proceso formativo muy distinto, pero que también tiene muchos ingredientes de grupo juvenil. Digamos que lo primero es el fortalecimiento de sentir como comunidad. Si bien antes en el grupo juvenil, por ejemplo, nos enfocábamos en fortalecer
la fraternidad entre los jóvenes y que se conozcan y que al conocerse pues se sientan cada vez mejor. Acá el sentimiento es un poquito ya no solamente de fraternidad con el otro, sino de fraternidad con todos. Entonces, como todos somos fuerza, cómo debemos fortalecernos. No sé si les pasa mucho, por ejemplo, en las amistades, que uno, por ejemplo, está mal y el amigo lo apoya mientras uno está mal. Y uno ya está bien y el amigo se pone mal. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en la comunidad, y uno ya ahí deja ver que ya se va volviendo una comunidad porque se turnan para sufrir, se turnan para llorar, se turnan para ser felices, porque son el apoyo del otro. Y eso se nota mucho, como cuando van en ese camino, que se van como encontrando ese sentir de comunidad, o, por ejemplo, vamos sabiendo la necesidad que hay en la casa de alguien, entonces decimos, no, hay que hacer algo, y pues se hace sin necesidad como de mayores esfuerzos, porque como decía Estepa, funciona de manera muy orgánica, es decir, como una familia. No quiere decir que no hayan problemas, no quiere decir que no hayan peleas, de hecho hay más que en cualquier otro momento del grupo juvenil, pero sí hay como un sentir de familia, hay un sentir que ya te afilia al otro de formas completamente distintas, y te hace incluso contárselo a otros de forma distinta. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia en el que nos decimos hermanos, eh, y por ejemplo, Valen Cardona, la que habla ahorita, es mi hermana. Y, o sea, yo le hablo a cualquier persona de Valen Cardona y es mi hermana. Y, o sea, mis amigos, mi familia, todos saben que mi hermana es Valen Cardona. Y pues es mi hermana de comunidad, pero ya se va volviendo como un sentir tan fuerte que ya, o sea, es como que la gente asume que es tu familia. Entonces, por ejemplo, alguien quiere tener novio o novia, entonces segundo paso, después de presentárselo a los papás, presentárselo a la comunidad. Y no es como que la comunidad apruebe o no, pero sí es importante como su opinión. Entonces hemos tenido casos en los que pues la persona dice y prepara todo como, miren, es que estoy saliendo con esta persona, entonces todos como que, pues es algo muy lindo porque es una familia y es un sentir muy de comunidad, es algo que ya se asume para todos y ya uno piensa en clave de eso, entonces uno piensa como que, listo, me voy a graduar, entonces mamá, papá, Gaudium. Voy a cumplir años, esto, y Gaudium, ¿me entienden? Entonces ya como algo que se asume muy importante en nuestra vida y que para la mayoría de los miembros funciona así. ¿Hay un discernimiento profundo sobre el proyecto de vida? Claro que sí, ya ahí cambia muchísimo todo, ya no es algo como que nos permita orientarnos vocacionalmente, sino que ya el discernimiento es algo que se da dentro, incluso, digamos, dentro de los hermanitos nos damos cuenta que hay alguien que está pensando en retirarse de la universidad porque está triste o no quiere o no sé, o no puede pagar la universidad. Entonces, justamente como pensando en esas necesidades que está pasando, pues hacemos la reunión que sigue y todos hacemos como ese sentir, pues el sentir de todos. Entonces empezamos a ayudar y a veces no literalmente, listo, esta reunión la vamos a hacer porque, no sé, Sebastián no sabe qué hacer, no. O sea, es algo que se va dando y es algo muy bonito porque ya como que hay un entendimiento muy orgánico entre ambos, pues entre la comunidad y uno. Otra cosa súper importante Vale. que también responde al verdadero y falso que hicimos al principio, y es que una comunidad no está planteada, pues obviamente una comunidad juvenil en este momento no está planteada que dure poco en el tiempo. O sea, no es que ya se van a quedar como comunidad juvenil hasta que tengan 80 años, no. O sea, esa comunidad nació como comunidad juvenil en el 2012 y todos eran jóvenes, pero en el 2025, 2030, todos van a ser adultos. Si todos perseveraron y todos están ahí, van a ser una comunidad así como las de las señoras que se reúne, organiza, hace un algo, lo más de bacano, ya todas pues organizadas ahí, leen la palabra, pero es una experiencia súper bonita porque no es como, hay unas señoras que no tenían nada que hacer y se sentaron a tejer, no, sino que ya llevan demasiados años de camino y se van acompañando en cada proceso de la vida.
O sea, en este momento nos estamos acompañando en el proceso universitario, ya casi todos estamos en la universidad, entonces que unos se van a graduar, que tal cosa. Ya después nos vamos a acompañar en la etapa de conseguir el primer trabajo, organizarnos para saber entonces que ya todos tenemos tiempos súper difíciles. Ya después vamos a acompañarnos en la época en la que unos se van a casar, alguien va a tener el primer hijo, o sea, es una familia que se acompaña en las etapas que va teniendo su vida. Obviamente, ya después cuando tengamos más años, no lo digo por mí porque ya soy muy vieja, pero cuando ya los más chiquitos alcancen una etapa más alta, no vamos a llamarnos una comunidad juvenil, vamos a ser una comunidad y punto, la comunidad Gaudium. Y por eso esa planeación, si usted quiere que su grupo juvenil y usted cree que tienen ya los lazos fraternos y todo eso para hacer una comunidad perdura en el tiempo, la comunidad es una muy buena opción porque siempre se va a ir transformando, o sea, nunca se va a quedar sin temas, nunca va a quedar como, ay, no sabemos qué hacer porque ya llevamos 3 años haciendo dinámicas y cosas, no, porque se va transformando con los mismos miembros. Entonces es muy interesante, yo no sé si ustedes lo notan, pero Valen y yo pues como que nos alegramos y nos emocionamos más hablando de comunidad porque es nuestra experiencia y queremos transmitírsela a ustedes porque es un muy buen camino para los grupos juveniles que ya llevan mucho tiempo y que ya van teniendo esas características que les vamos mencionando. Gracias, Estefa. Sí, es verdad. Definitivamente, pues uno con sus primos no dice como, ay, listo, hasta aquí fuimos primos. No, ya uno es primos hasta que se muera, así peleen, así lo que sea, así después se reconcilien, uno es primo hasta que se muera. Así funciona la comunidad más o menos. En respuesta a ese proceso, entonces, en el cual hemos crecido, y no solamente hemos crecido como comunidad, sino como personas, aparece la proyección social o misionera como la respuesta social a eso que vivimos tan profundo. No quiere decir que un grupo juvenil no pueda tener proyección social. Claro que sí, tiene y es muy normal. Hay grupos juveniles con carisma para darse y está bien. Lo que pasa es que digamos que en la comunidad ya es como, se vuelve como una necesidad, como que ya nos hemos formado mucho a nivel personal y a nivel espiritual, que ya se nos hace necesario salir y contarle a otros, y no solo contarle a otros, sino apoyar a otros. Entonces ahí es donde aparece ir a un ancianato o ir a cuidar niños. Por ejemplo, en Gaudium pocas veces eso ha sucedido. Nuestro carisma, si bien es social y muchos miembros, pues nos encanta mucho eso, Gaudium ha tenido otra vivencia y es normal y está bien. O sea, no hay problema con eso, pero sí nos permite como hacer abrirnos mucho. Hay otra particularidad, por ejemplo, y es que en Gaudium, por ejemplo, muchos somos líderes de grupos juveniles, por eso en esta parroquia se dio la oportunidad como de que fueran replicadores del proceso con otros grupos de edades distintas y eso. Entonces, eso también son particularidades que da cada comunidad con sus miembros como sean y como los tengan. Y bueno, no les hemos dicho, pues, pero Gaudium significa gozo y eso, por ejemplo, marca nuestro carisma fundamentalmente. Nosotros le hacemos una fiesta, una pegada de ladrillos. Entonces, es algo que de verdad marca la diferencia en todo, pero es verdad. Y acá viene que el proceso espiritual es más profundo. Esto es muy claro y lo dijo Estefa ahorita y este es lo que marca en serio como el punto, y cuando nosotros nos dimos cuenta que ya éramos comunidad era cuando en serio podíamos estar 3 horas en oración, 3 horas con el Santísimo, sin que nadie se cansara, sin que nadie se fuera, sin que nadie dijera nada, y al final había como ese sentimiento de nos desfogamos de amor y eso, y uno decía como, wow, de verdad hemos alcanzado un nivel, pues porque uno sabe que muchas veces uno mismo no se cansa y uno decía, pero uno ver como el resto de sus hermanitos está siendo fuerte frente a eso, uno dice, ah, no, ya. Y ahí hay algo muy importante que no se los hemos dicho, pero es fundamental, y es que nuestra comunidad, por ejemplo, responde a un sistema de evangelización. ¿Qué quiere decir esto? Formas de ser comunidad hay muchas. Uno puede ser comunidad sin necesidad de una estructura. Pero nosotros cuando iniciamos con una estructura del sistema integral de nueva evangelización. Eso es un sistema así como como las comunidades eclesiales de base. Sí, creo que se llaman así. Ay, no recuerdo, pero bueno,
cada estructura que son, este paso, ¿qué es? Es como, ¿Qué? pues, ¿qué es el cine y qué es el ser? Como, ¿qué? Sí, o sea, son como unas estructuras que ha creado la iglesia para las pequeñas comunidades en el mundo. O sea, realmente la iglesia está creada para ser comunidad de comunidades. Entonces, siempre en todas las parroquias, y a nuestro arzobispo siempre le ha encantado que en las parroquias hayan comunidad de comunidades, o sea, de señoras o de jóvenes o de lo que sea, pero que siempre se reúnan en torno a la palabra, a la lección divina, a un compartir. Pero nosotros y varios grupos y varias comunidades en Medellín han tomado esos sistemas y los han hecho jóvenes. Entonces no son como las reuniones de las señoras que se reúnen y hablan sobre Jesús y sobre algo, sino que las transforman con dinámicas juveniles para que los jóvenes les llame la atención y se queden en esa comunidad. Entonces son sistemas que ya tienen como los temas y las reuniones para toda la vida. Si ustedes buscan y averiguan como proceso de comunidad de ser o cine, que son las dos son con C, para que si alguna no lo va a buscar, ser, no, cine es con S, cine, sistema Sí, es integral de con eso. evangelización, y la SER, que son comunidades eclesiales para el reino de Dios. Entonces Sí, de base. ustedes buscan y van a tener un montón de temas, un montón de cartillas, un montón de cosas, hasta, o sea, ustedes se pueden morir y todavía no han terminado todas esas cosas porque son temas y cosas que han pensado otras personas para esas comunidades de personas que se reúnen en una parroquia. Entonces, cierto, Exacto. tema de otra cosa, pero sí es importante decirlo. Sí, y son guías que funcionan. Sin embargo, eso es importante tenerlo como una articulación parroquial, que a veces es muy complicado y que no se logra tan fácil, porque pues en la arquidiócesis pues las parroquias responden a algún sistema, porque pues sí buscan, como decía Estefa, al arzobispo le gusta que busquen uno, y por ejemplo en nuestra parroquia no es el cine, en nuestra parroquia es el ser, y está bien, no hay problema, pero hay que tratar de conciliarlo y nosotros pudimos lograr que perdurara nuestra existencia como comunidad cine, pero que trabajáramos con otros métodos, como por ejemplo abrir los grupos y bueno, ya luego iremos mirando hacia dónde nos lleva el proceso, pero sí, eso también es importante. Y como ejemplo de esto, de el cine y de comunidades, nosotros también hemos tenido ejemplos, pues nosotros como Gaudium, en muchos de nuestros momentos difíciles y flaquezas y momentos en los que sentimos que ya no podemos soportarlo más, pues han aparecido lucecitas en el camino muy bellas de personas que viven esta misma experiencia que nosotros vivimos a pues nivel Dios y lo hacen de forma muy bella. Y él es Sebastián Vergara, otro de nuestros invitados de esta mañana, y nos va a hablar un poquito sobre su comunidad que es Getsemaní. Y bueno, Sebas, ya estás por ahí. Sí, buenos días muchachos, ¿cómo están? Muy bien, Sebas. Bueno, Pues no se valen como... quién eres y pues cuéntanos un poquito sobre hace cuánto comenzó tu comunidad y un poquito sobre generalidades de ella. Bueno, como decía Valen, pues mi nombre es Sebastián. En el proceso del cine llevo aproximadamente 13 años, 12, 13 años, no lo recuerdo muy bien. Como comunidad consagrada, llevamos 11 años, que no ha sido fácil, ha sido pues difícil perseverar, pero para la gloria de Dios han sido 11 años de cosas muy bonitas. Y no sé, ¿qué más me quiere preguntar, Vale? Bueno, no, hay algo que pasa mucho en las comunidades y es cómo se va, digamos, deshojando un poquito el árbol y van quedando más poquitos. Entonces cuéntanos como cuántos empezaron, cómo ha sido el proceso y que en el proceso también ha habido personas que no han querido continuar y eso está bien. Bueno, ok. Pues inicialmente cuando iniciamos en Grupo Juvenil éramos casi 70 jóvenes. Éramos aproximadamente 70 jóvenes. Estos 70, pues fuimos a nuestro retiro fundamental, fuimos los 70. Cuando regresamos, pues nos partimos en 2 grupos juveniles. Entonces éramos aproximadamente 30 y pico en nuestro grupo juvenil. Y así fue avanzando, ¿cierto? Pues no sé, ya esto es un tema pues del cine, entonces el cine empieza pues con un proceso
de casa de reunión, donde nos íbamos pues como por los coordinadores y por un libro. Esto ya es otro tema. Y como dice Valen y como yo creo que ha dicho Estefa, pues la mazorca se va desgranando por muchos motivos. En ese, pues si la palabra lo dice, serán muchos los llamados y pocos los escogidos. En ese proceso, pues muchos fueron saliéndose porque dijeron, no, la iglesia católica no es lo mío. Y empezaron a encontrar otro tipo de religiones, otro tipo de cosas. Otros porque no se le perdieron el sentido como a lo que estaban viviendo y perdieron como ese norte y no vieron como un futuro ahí, también tomaron la decisión. En este proceso para consagrarse como comunidad, que ahorita escuchaba que lo estaban hablando, es difícil porque llega un punto en que yo creo que como en una relación de novios, una relación de pareja, hay un punto en que entran en una monotonía, en una rutina, ¿cierto? Porque ahorita hablan de cómo saber si estamos preparados o no para hacer una comunidad. Entonces, en ese encontrar si somos o no una comunidad o si estamos preparados, puede tardar mucho tiempo. Nosotros nos demoramos para consagrarnos casi 2 años. Entonces, en esos 2 años, a los coordinadores de en ese entonces, pues la verdad, pues se les acaban las reuniones, la imaginación empieza como a fallar, qué más les hacemos, qué reunión nos inventamos, ¿cierto? Y es normal. Entonces ahí entra esa rutina y en esa rutina pues varios también van diciendo, no, qué pereza, no vuelvo. Entonces de esos 30 y pico, nosotros nos consagramos 12. De 30 en un año y medio quedamos 12. Y pues dijimos, no, con estos 12 pues nos tiramos de cabeza como salgamos y nos consagramos. Nuestros coordinadores pues nos consagraron. La verdad fue... Porque es importante dar ese paso, porque eso alimenta mucho el espíritu y no sé, es como un pequeño logro. Entonces eso alimenta mucho mi espíritu y como que me refresca y me dan ganas de seguir. Es como si me reiniciaran cuando yo me consagro, porque no sé, de pronto con Gaudium, que lo hablábamos mesecitos antes, o con otras comunidades, cómo fue esa transición o cómo fue ese paso a comunidad. Para nosotros, para Getsemaní, que éramos y tratamos de ser muy apegados al proceso, fue un momento demasiado bonito, un momento que marcó mucho. Yo trato de compararlo como graduarse de la universidad o graduarse del colegio, porque es como, fue pucha, ya dejé esto a un lado, dejé esto atrás y continúo. Para nosotros fue un momento demasiado bonito, fue un momento demasiado especial que nos unió demasiado. Entonces, en el retiro de consagración, todo este tipo de pasos nos nos uniendo. Entonces, ya cuando Getsemaní éramos 12, pues en ese caminar, pues iniciamos. Ahí ya no hay coordinadores externos. Como decía ahorita Valen, hay unos coordinadores internos o facilitadores, pues como lo quieran llamar, de todos. Puede ser de todos. Y uno empieza con todo el ánimo, con toda la energía, con toda la espiritualidad, eso es una cosa loca, ¿cierto? Pero vuelve y pasa, es como una montañita rusa, vuelve y pasa y volvemos a entrar como en ese estancamiento, como en esa monotonía, en esa rutina, en cómo hacer las reuniones. Tenemos un libro guía, ¿cierto? Ahorita Estefa lo mencionaba, que cartillas y libros hay toneladas, pues el proceso en realidad no tiene ay, hasta aquí llegamos. ¿Ya qué más hacemos? No, el proceso, la verdad, yo lo llamo así, el proceso no tiene fin. Inclusive el último libro, ya cuando uno esté viejito, se llama La Casa del Padre, que ya es cuando uno esté viejito. Pero entonces en esa monotonía, porque si uno llega y se pega el libro, pues lo acaba en 6 meses. Y ya en esos 6 meses, entonces ¿yo qué hago? Entonces en esa monotonía, pues también fueron saliéndose ya hermanitos, que esas salidas ya duelen más porque ya hay un lazo, ya hay algo, pues ya hay un sentimiento por esa persona. Y pues ahora, después de 11 años de comunidad, pues hoy somos 8. Y somos 8 más o menos hace 5 o 6 años. Y considero pues, que somos una comunidad muy fuerte, porque lastimosamente pues de la parroquia a la que pertenecemos, que es María Reina de la Paz en Envigado,
de 8 comunidades de jóvenes, pues nosotros, para la gloria de Dios, hemos sido como los únicos que perseveramos en el proceso y que todavía nos reunimos y que todavía somos una comunidad establecida. Listo, Sebas, no, yo creo que con esa experiencia quedamos muy claros de lo que es una comunidad. Una comunidad no es nada fácil. Enfrentarse a una comunidad es como enfrentarse a tener un hijo. Ay, perdón, soy agita porque me tocó correr un poquito. Es enfrentarse a tener una responsabilidad que te va a exigir muchas cosas, que te va a exigir tiempo, que te va a exigir mucho amor. Entonces eso es algo muy bonito, pero es importante tenerlo claro porque afrontar ese camino será afrontar un camino lleno de obstáculos, pero también lleno de satisfacciones y de cosas demasiado bellas. Para terminar entonces, queremos como sin redundar más, dejar claro que entonces sería un grupo juvenil y una comunidad, y lo queremos hacer a la luz de 2 textos bíblicos y un ejemplo de actividad, por ejemplo, que haría una comunidad y que haría un grupo juvenil. Entonces, nada, para terminar con esto y que nos quede ya al final, pues todo súper claro y a la luz de la palabra. Estefa. Bueno, entonces, ejemplo de comunidad, entonces buscamos la cita Hechos 4:32, que ha sido como la luz de nuestra comunidad desde que iniciamos como en ese proceso. Se las voy a leer. Dice, en el grupo de creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Esa es la cita que nos ha como llevado a esa experiencia comunitaria, porque esas pequeñas comunidades de los inicios y cuando Jesús resucita y todo eso son un ejemplo claro de lo que debe ser una comunidad. O sea, es una familia que no tiene reparo alguno en ayudarle a su hermano en un momento de necesidad, en su pensar, en un consejo, en algo así. Y por eso mismo la actividad que proponemos ahí es como la noche de consejos, que la hicimos hace poco, que es como sentarnos y habíamos hecho como una actividad de proyecto de vida. Y entonces, es decir, digamos, yo tengo como sueño graduarme rápido de la universidad, es un ejemplo. Entonces, los que ya se graduaron o los que ya van súper adelante, por ejemplo, Valen, Roldi, que ya están haciendo sus prácticas, dan consejos y nos ayudan y dicen, mira, tú tienes que ponerte las pilas y hacer intersemestrales y hacer tal cosa, porque si te quieres graduar, digamos, el otro año, a mitad de año, tienes que hacer eso, tienes que hacer los exámenes para poderte graduar, pues como los papeles, como ellos ya vivieron esa experiencia, como ayudarnos en eso. Otra persona dice, como lo decía Valen, niños, yo no sé cómo pedirle noviazgo a mi novia y pues no sé qué me recomiendan, entonces todos damos ideas y organizamos. Es algo muy común y muy básico que no necesita ninguna preparación, pero que hace que los lazos de la comunidad sean mucho más fuertes. O sea, que esos consejos lleguen al fondo y hagan un cambio en la vida de una persona. Sí, definitivamente esa actividad nos dejó claro que, pues, en esa actividad nos tardamos por ahí 4 horas, más o menos, y cogíamos como cada cosa y sin afán, como que dábamos consejos. Entonces había una persona que quería fortalecer su oración porque estaba como distinto. Entonces, a partir de eso, fuimos dando consejos de cómo estábamos fortaleciendo nuestra oración en cuarentena y ese tipo de cosas que, bueno, nos ayudaron como a alcanzar las cosas. Y como ejemplo de grupo juvenil tenemos la cita de Primera de Corintios 12, del 12 al 27, para no alargarnos más, porque sé que ya pueden tener hambre y sea hora de almuerzo. Es la cita en la que hablamos sobre las partes del cuerpo y sobre cómo todos hacemos parte del mismo cuerpo y que Jesús pues él es el que nos congrega. Esta cita la consideramos muy importante para este momento porque entender un grupo juvenil como el grupo juvenil como un grupo de personas que se constituyen entendiendo que cada uno es importante dentro del grupo, nos hace caminar de una forma más profunda, más estable, nos permite consolidarnos y llevar como todo nuestro proceso hasta llegar a ser una comunidad o hasta ser un grupo juvenil eterno, pero ser un grupo juvenil estable y hacerlo como de manera más
como firme. Entonces, nos parece importante esta cita porque al fin y al cabo, pues la idea es que todos hagamos parte de lo mismo y porque tenemos el mismo credo y pues es muy importante que entendamos que en el grupo juvenil, si bien no hay un sentir tan comunitario, es importante que nos sintamos partes de un todo. Y ahí tenemos una actividad que yo creo que muchos la hemos hecho y cuando estamos empezando grupo juvenil es bastante común y es el periodista que lo hacemos de muchas maneras, hay inmensas maneras de hacerla, pero que lo que busca es que conozcamos sobre los otros, entonces damos unas preguntas y tenemos que buscar 3 respuestas a la misma pregunta, o son varios, 2 círculos concéntricos y que tienen que irse respondiendo, entonces el color favorito, todo, digamos que ya para el caso de la comunidad es un poquito el conocimiento muchísimo más profundo, pero para un grupo juvenil es completamente válido porque uno entonces se va afiliando, entonces las actividades donde uno se da cuenta que la otra persona tiene los mismos gustos musicales que yo o le gusta cocinar igual que a mí, entonces ahí es donde se van creando esos lazos. Estos serían como los ejemplos más claros de lo que sería a partir de la palabra y a partir de unas actividades, un grupo juvenil o una comunidad. Y queremos terminar con esta cita. Este fue yo. Bueno, yo. Los mismos jóvenes y sus grupos o comunidades juveniles son también agentes de los procesos de pastoral juvenil, ya que ellos son los primeros protagonistas de la evangelización de la juventud y de la construcción de la civilización del amor. Es al final, pues, todo lo que nos tiene aquí. ¿Algo más, Estefa? No vale, todo quedó ya súper claro. Listo. Chicos, muchas Ok, gracias. entonces, Ahora sí, abrimos como las preguntas que intentaremos responderlas. O si Coco quiere complementar algo también desde su experiencia. bueno, muchachos, bueno, o sea, yo lo que digo es que, bueno, aquí damos unos ejemplos y tuvimos pues el ejemplo clarísimo porque a mí la parroquia Nuestra Señora de Belén, si bien les hago mucho bullying y los molesto mucho, creo que tienen un proceso de verdad maravilloso porque tienen la experiencia de comunidad y al mismo tiempo tienen la experiencia de grupos, tienen la experiencia del parche juvenil, que es una cosa completamente diferente. Entonces, ¿quién es mejor que ellos para que nos contaran de esto? Entonces, muchas gracias, Liz. Y también nos ayuda a ver mucho, entonces, cómo entender el proceso de mi parroquia, ¿cierto? ¿Qué paso tengo que dar? Entonces, si tengo un grupo grande, pues puedo hacer como allá en Gaudium, crear una, pues, perdón, como en Naven, creo una comunidad. Esa comunidad puede formar varios grupos. Si tengo un grupo pequeñito que ya lleva mucho tiempo, pues ya no es hora de llamarse grupo, sino que tenemos que dar el paso a empezarnos a formar como comunidad. En fin, entonces esto es como para que cada uno de ustedes tengan idea de cómo entender ese proceso que están llevando en el grupo hasta el momento y qué paso pueden dar. Listo. O puede ser como en el caso del grupo juvenil de nosotros, los que me conocen saben que es un grupo juvenil, bueno, que era un grupo juvenil, digámoslo particular, era muy loquito. Entonces, nosotros, cuando tuvimos una crisis, nosotros dijimos, no, nosotros no cabemos en lo que se dice de grupo juvenil, ahí no cabemos, pero tampoco cabemos en lo que se dice de comunidad. Y desde ahí nos decidimos llamar entonces Pastoral Juvenil, ¿cierto? Éramos Pastoral Juvenil el encuentro, porque a nosotros todo el tema de juventud nos movía. Entonces no solamente nos movía al grupo, sino que también nos movía a la calle, salir, ir con los muchachos. Entonces todo lo que se nos ocurriera hacer con jóvenes lo hacíamos y no cabíamos como en estos términos de grupo comunidad. Hasta que un seminarista nos dijo, no, es que ustedes no caben ahí porque ustedes son una pastoral. Es decir, ustedes están haciendo acciones organizadas para acompañar a los jóvenes a seguir a Jesucristo y comprometerse con Él. Entonces ahí nos decidimos llamar Pastoral Juvenil y ahí seguimos. ¿Listo? Entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas. Por aquí ya hay algunas. Bueno, un momentico. Daniela nos dejó un mensaje que tuvo que salir.
Ella dice que me disculpan, que qué pena con ustedes, porque el tema era muy importante y que en su opinión personal el término grupo juvenil no logró unir a los jóvenes del grupo. Cree que es un concepto, que ese concepto no dio frutos en el grupo, que lo mejor es empezar a hablar de comunidad juvenil para darle una identidad de fraternidad, lo que hablaban Vale y Estefa ahorita, y así no se desvirtúe la razón de ser de esa congregación de laicos jóvenes. Listo, gracias Dani, Ahí, cuando veas la repetición de este video. igual me parece importante para otros también como tener algo claro y es que a veces la forma en la que lo expresamos y el lenguaje nos ayuda a muchas cosas de nuestro universo y nos permite también involucrarnos de forma distinta. Si yo entro a un lugar donde dicen que son comunidad y son familia, claro que mi forma de afiliarme puede ser distinta y puede ser un poquito más fuerte. No está mal. El problema no es en la forma en la que lo nombramos, sino cómo lo sentimos. Yo hace 7 años entré a una comunidad, pero supe que era una comunidad hace más o menos 2 o 1, que ya fue consolidada. Sin embargo, o sea, cuando nosotros empezamos a formarnos como líderes nos dimos cuenta, no, o sea, nos llamamos comunidad porque, claro, nosotros sentimos muchas cosas y nos decimos hermanos y eso, pero falta mucho para llegar allá y tuvimos que trabajar mucho y trabajar como grupo y eso, por ejemplo, lo supimos los líderes, a pesar de que todos nos decíamos comunidad, los líderes sabíamos. Entonces, lo que dice Dani es muy claro. Está bien que decirle y nombrarlo como comunidad a los otros los puede afiliar de una manera distinta y mucho más provechosa, pero saber que en el ejercicio se debe primero trabajar como un grupo juvenil que se fortalezca y ya llegar a lo que pues sí quisiéramos, que sería una comunidad. Eso, y el no tenerle miedo a esos términos, ¿cierto? ¿A qué me refiero? O sea, todo grupo juvenil está en la obligación de volverse comunidad juvenil, pues por lo menos en mi opinión no, ¿cierto? No, para nada. Para nada. Muchos años y han funcionado como grupo juvenil y siguen funcionando como grupo Claro. juvenil. Hay grupos que empezaron como comunidades de una vez, ¿cierto? Y en vez de dejar entrar gente nueva, más bien van creando comunidades todos los años, que es lo que propone el cine, lo que se propone desde el ser, ¿cierto? Entonces no le tengan miedo a esos términos, listo, tranquilos. Si todavía no saben si son grupo o comunidad, hagan, tranquilos, después van a ir dilucidando qué es. Si se quieren llamar pastoral juvenil, como en el caso de mi grupo o mi parroquia en particular, háganle, no hay ningún lío, sino que la cuestión es que lo entiendan por qué proceso están viviendo, por qué proceso y es están muy pasando. importante y ahí también es fundamental no tenerle miedo a los términos, pero también como, o sea, como en esa tranquilidad permitirse preguntarle a otros, no está mal. A veces uno como que se mete y se enfrasca en su realidad y no quiere que nadie sepa lo que uno está viviendo. Nosotros, por ejemplo, lo hicimos mucho y seguimos caminando hasta que no íbamos, pero para ningún lado, estábamos más perdidos que embolatados y decíamos, ¿qué hacemos? Claro, es que está bien preguntarle a personas que llevan un poquito más en el proceso. Cuando éramos un grupo, por ejemplo, acudíamos todo el tiempo a pastoral juvenil, entonces personas que nos ayudaban, los asesores, y cuando nos fuimos formando, fuimos entendiendo muchas cosas. Cuando fuimos comunidad, listo, por ejemplo, acudimos a Sebas Vergara, que fue con quien hablamos ahorita. Sebas Vergara, que tiene un proceso ya súper largo y que es del cine, que es lo mismo de nosotros, pues fue nuestro apoyo. No tengan miedo de preguntar, de nada, o sea, eso está bien y está más que bien, y si bien uno no les, o sea, uno ayudando no les va a solucionar todo, pues uno sí va a tener como otra mirada distinta a la que uno se mete siempre. Gracias, Vale. Voy a seguir por aquí con las preguntas. Liliana Barriento nos dice que excelente, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Gracias a Lili. Ashley también nos dice que mil gracias por compartirnos la experiencia. Y Mariana Molina nos pregunta que si será necesario o recomendable que una comunidad juvenil siga los lineamientos de la SER o de las CINES. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo respondo, pero yo sé que Estefa me complementa. Mari, pues no, o sea, la verdad no. O sea, no es como, no, necesario, recomendable, sí, obligatorio, no.
necesario y recomendable porque yo pienso que a veces es más fácil, así como para todos se nos hizo más fácil liderar grupos juveniles luego de ver animadores, yo pienso que una comunidad camina mejor si tiene una guía, y una guía que, como dice Estefan, no es como el caballito que nos lleva solo por un camino, sino que nos permite como encontrar el movimiento en eso, innovar a partir de eso, pero sí hay cosas muy claras que nos plantean, por ejemplo, estos sistemas que como decía Estefa, ya fueron personas que se pensaron en la vida en comunidad para toda la vida. Entonces eso ya es una ganancia muy grande, pues porque no somos mentes prodigiosas y la creatividad se nos acaba. O sea, uno llega a un punto en el que no tiene ni idea qué hacer. Entonces eso es una guía muy importante. Sin embargo, uno no puede coger esa guía, como les digo, como en el manual estricto, porque si uno la lee, por ejemplo, la guía del cine, si ustedes la van a leer, ustedes van a decir, ¿cómo así que Gaudium creció con esto? Esto es una cosa para viejitos, no lo puedo creer, es súper denso, nada, pero nosotros lo que hacíamos era que cogíamos, a veces reuniones, ni siquiera cogíamos nada de la reunión de lo que planteaba, sino la cita, y con la cita orientábamos. Eso ya es la magia que nos ha dado Pastoral Juvenil, que eso es lo bonito de integrar las dos cosas, de tener Pastoral Juvenil y además formarse en algún otro sistema. Entonces, definitivamente no es algo que te amarre, pero sí es algo que te ayuda a caminar. Como decía Valen, lo importante es tener un camino en la comunidad, pues, o sea, saber para dónde vamos mínimamente, porque como lo decía, no me acuerdo cómo se llama la chica que decía como esto, el término de grupo juvenil no fue tan atrayente para los jóvenes, y es que en la parroquia pues de ella, porque nos hemos dado cuenta que a los jóvenes les gusta tener metas dentro de los grupos, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos como meta ser una comunidad, llegar a este retiro, llegar a esta convivencia, llegar súper bien a viejitos, entonces esa meta se va haciendo parte de nuestros sueños y de nuestra vida diaria. Entonces todo se va volviendo más fácil. Obviamente el cine y el ser nos lo pone en bandeja de plata, o sea, nos lo muestra, o sea, nos dice las metas que ustedes tienen que tener son esta, esta y esta, y llegar a este libro y llegar a esta cartilla y organizarlo de esta forma. Pero si ustedes no quieren, porque de pronto es encasillarse o de pronto a los párrocos no les gusta como ese sistema o cualquier cosa, se pueden basar de muchas cosas. Yo, por ejemplo, acá que tengo la Biblia en la mano, yo en este momento se me ocurrió como ¿por qué no basarnos en las comunidades antiguas y decir como, bueno, este año vamos a hacer Corinto, porque vamos a tratar este tema, este tema, este tema. El otro año vamos a hacer Éfeso, porque vamos a hablar de esto, esto y esto, después vamos a hacer Romanos, o sea, es un proceso, es planear un proceso en el que los jóvenes se sientan identificados y vayan llegando como a unas pequeñas metas. Ya cada uno va viendo, depende de su comunidad, cómo lo puede ir llevando. A nosotros nos ha funcionado súper bien el cine. Hay personas que dicen, no, la verdad yo creo que a mis jóvenes esto no les va a gustar, listo. Entonces es creatividad y ponerse en los zapatos de ellos, a ver qué les puede gustar o cómo lo pueden organizar. Y siento yo también, pues ya Valen y Estefa, que saben más de este tema que yo, me pueden corregir que no son las únicas propuestas de camino de comunidad que hay, ¿cierto? ¿A qué me refiero ¿Verdad? yo? Las comunidades religiosas, cada comunidad tiene su proceso de grupo o comunidad juvenil, ¿cierto? Que también nos podemos acercar a ella. Dentro de la iglesia tenemos movimientos que también tienes como sus formas de, de manejar grupos. Por ejemplo, en mi parroquia sucedió hace un tiempo, en mi parroquia de comunidades neocatecumenales, y hubo un grupo de jóvenes que quiso formar una comunidad, pero se basaron en lo que hacen los neocatecumenales, ¿cierto? Ellos fueron neocatecumenales, cada uno está en su comunidad, pero decidieron no, reunirse entre ellos y tener como su propia comunidad. Entonces ahí también podemos tener un ejemplo de cómo funciona, ¿cierto? Pero sí es recomendable porque, pues no sé cómo va a sonar la expresión, pero es algo que ya está, ¿cierto? Es algo Claro. que más fácil que ponernos a inventar y a ser creativos, que obviamente estamos en la capacidad, ya tenemos algo en que basarnos para ir como con un camino con nuestra comunidad. Sí, Listo. definitivamente. Luis nos dice que muchas gracias, que muy buen tema. Gracias, Luis.
Daniela Nancrales nos saluda. Hola, buenos días. Muchas gracias por el tema. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el acompañamiento del sacerdote es esencial? Bueno, esta Yo es una pregunta súper importante porque no la tratamos en el tema y porque es fundamental hablarlo. Definitivamente, yo creo que para la vida del cristiano, individual, grupal, como comunidad parroquial y como sea, el acompañamiento de un sacerdote es fundamental. Es fundamental, sin embargo, uno no se puede atar a que sin el sacerdote no exista. Gaudium tiene una experiencia muy clara y es que Gaudium se enfrentó más o menos a su crecimiento fuerte, más duro, sin sacerdote. Porque tuvimos uno que era muy intermitente y bueno, pero siempre Gaudium ha tenido las puertas abiertas y no solo las puertas, sino la necesidad de aferrarse a un sacerdote. Hay reuniones en las que nosotros decimos, no hay nada que nosotros podamos hacer, padre, por favor. Porque claro, hay temas que uno no es capaz y es que un sacerdote al fin y al cabo es nuestro guía como iglesia. Entonces, sí, o sea, es importante en todo el camino como comunidad. O sea, si somos viejitas y estamos cosiendo, también es importante que entre un sacerdote y nos oriente. No es como que digamos, listo, hasta aquí puede llegar el sacerdote, no. Pero por ejemplo, para nosotros, lo primero, en la primera parte de Gaudium, cuando se empezó a formar, el sacerdote era fundamental, porque nosotros todavía no éramos animadores ni nada, él asumió ese rol de líder y de papá y nos empezó a orientar en todo. Entonces sí, o sea, es algo que se va dando con el proceso, pero que es fundamental. O sea, que uno diga, ay, listo, ya somos comunidad, no necesitamos sacerdote. No, yo creo que uno nunca llega a esa parte porque nada, un sacerdote siempre te va a brindar cosas que ningún otro civil. Pues sí, o sea, cosas que son importantes, que incluso que así sea para que te exponga el Santísimo, pues son cosas que son importantes. igual hay comunidades que no cuentan con la experiencia de un sacerdote cercano, joven, que le gusta trabajar con jóvenes y pues gracias a Dios nosotros hemos contado pues como con muy buenos sacerdotes, pero también conocemos muchos grupos que nunca, o sea, que ya llevan 5 o 6 años y no llega esa persona que los pueda guiar en ese proceso. Entonces, o sea, de que es necesario, pues es muy importante, pero de eso dependa el grupo y que por eso entonces no vamos a ser comunidad, no, pues Dios nos da como los dones y las capacidades para seguir la comunidad, pero siempre es importante que tengamos en cuenta a nuestro párroco en las decisiones más importantes y en las cosas, porque igual somos de una parroquia y pertenecemos a una arquidiócesis que se maneja de esa forma, ¿cierto? Y sería como llevar la contraria si nosotros como que tomamos una decisión de pronto sin ellos o alguna cosa. Igual es como manejar dependiendo de la situación, dependiendo de las ocupaciones del padre, cómo lo podemos incorporar en nuestras reuniones y cómo nos puede ayudar. Gracias, muchachas. Y pues aquí no echando más preguntas. No sé si alguien de pronto quiera decir algo más, si alguien quiera contarnos experiencia. ¿Tiene otra pregunta? Juan Espavón por ahí levantó la mano. Hola, Juanes. Buenas tardes para todos. Pues muy Juanes. bien todo el tema. Nosotros tuvimos este año, pues lamentablemente nos coincidió el grupo también, de transformación. Y en el grupo pasaba algo de lo que estaban hablando, era que ya era un grupo que se conocían más o menos desde que tenían 14, 15 años, y ya muchos de los muchachos tienen 19, 20 años, entonces pasaron como toda esa etapa de finalizar el colegio y entrar a la universidad juntos, y fue un grupo que se cerró, por alguna manera se cerró. Realmente llegaba uno o dos nuevos por allá cada año en Semana Santa y ya. Entonces, hablando con el sacerdote, dijimos, tenemos que hacer algo con el grupo para que renovarlo. Entonces, la decisión que tomamos en ese momento con el sacerdote fue, pues de pronto no fue la que nos expusieron hoy ahorita como de formar la comunidad,
pero como de darle una evolución al grupo. O sea, ya el término grupo juvenil a los muchachos no les convenía mucho y de pronto a la gente de afuera tampoco le convenía porque era un grupo de jóvenes muy grandes. Entonces el joven que estaba más pequeño decía, no, yo no voy a ir porque son jóvenes muy grandes, pero de pronto el joven más grande, de más edad, decía, no, yo no voy porque es un grupo juvenil. Entonces lo único que hicimos fue cambiar una palabra, cambiar el grupo juvenil por grupo universitario. Y eso nos abrió la puerta para que los jóvenes que ya estaban dejando el colegio y que ya estaban empezando la universidad se acercaran. El grupo sigue siendo más o menos el mismo, pero se le abrió como esa puertecita al que ya está más grandecito para que se integre. Y teníamos pues el proyecto como de formar otro grupo juvenil nuevo, como ya ya no iba a aparecer como juvenil, sino universitario, que uno de los que estaba en el grupo liderara el universitario, pero pues con la pandemia no se pudo hacer. Entonces esa es como la experiencia que tuvimos nosotros desde la parroquia de este año. Pero una pregunta, ¿ustedes son cerrados? Pues ustedes dejan entrar más personas. Sí, el grupo es abierto. Y entran personas y ¿cómo es? O sea, la acogida es buena, está bien, no hay problema. Sí, a veces depende mucho del tema del que está fuera de lo que viene a buscar. Porque esta vez cuando formamos el grupo universitario, pues era un grupo universitario nuevo para todos, ¿cierto? Por más que el grupo viniera trabajando juntos, es distinto, inclusive también hicimos el contacto con, o sea, como que tenemos dos ejes que nos atraviesan, que son pastoral juvenil, porque seguimos estando ahí, pero también pues, con pastoral de profesionales para el arte y la cultura. Ellos también nos atravesamos por los dos. Por una parte, no abandonamos la parte juvenil porque seguimos siendo jóvenes, pero nos apoyamos también en la pastoral del arte y la cultura, que es como un grupo más de universitarios y profesionales. Ok. Si ven, cada grupo tiene su particularidad y cada grupo va decidiendo como qué camino tomar. Gracias, Juanes, por esa experiencia tan bonita. Y hablando de eso, les quiero pedir un favor bien grande. Listo. La idea, a partir de esta escuela, durante las que vienen, que quién sabe hasta cuándo vamos a ir con este espacio, ojalá sea bien larguito, vamos a hacer algo en nuestra aplicación móvil. Listo. En la PJMed hay una sección de foros. Entonces, ustedes ahí, incluso desde antes de la escuela y de las tertulias, cuando tengamos tertulia, nos vamos a encontrar un foro con una pregunta relacionada al tema que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que ustedes nos ayuden también contándonos su experiencia, lo que ustedes hacen en sus grupos, porque yo digo que nadie, o sea, nosotros hemos hecho unos cursitos, ¿cierto? Y de pronto sabemos, de pronto pues, hemos tenido como una experiencia más larguita y nos atrevemos a pararnos aquí a conversar, pero también los queremos escuchar a ustedes. Entonces ahí en los foros, para que porfa nos escriban, ahí va a estar la pregunta, por ejemplo, la pregunta de esta escuela es que nos cuenten cómo está conformada la pastoral juvenil de su parroquia, ¿cierto? Si son una comunidad, si son un grupo, cuántos grupos hay, cómo funcionan, tienen un grupo base o tienen solamente un coordinador, para que así cualquiera pueda entrar y leer, conozca la experiencia de tal parroquia y diga, ve, esta me llama la atención. Entonces, para que porfa entren a los foros de nuestra aplicación y nos ayuden como contestando estas preguntitas. Listo. Chicas, no sé si tienen algo más que decir. No, yo creo que ya, chicos, agradecerles por la disposición, por conectarse con el tema. También es importante para nosotros que entendamos todo este tipo de cosas. Saben que estamos a su disposición, cualquier cosa que necesitan, preguntas, cuando crean que no saben hacia dónde caminar, pues nada, Pastoral Juvenil puede ser una mano de ayuda y entre todos podemos ayudarnos. Igual nosotros sabemos que sus experiencias también son muy importantes para nosotros. Ya. Y muchachos, muchísimas gracias por esa. Recuerden que hoy el día va a estar cargadito. Todavía estamos en medio de la jornada vicarial del sur. Entonces, para que nos sigan acompañando, el tercer momento de la jornada va a ser a las 3 de la tarde, con una catequesis bien bonita, el acto mariano. Si no pudieron estar anoche en la hora santa, la pueden ver mientras esperan el otro momento, al igual que los aeróbicos que tuvimos antes de la escuela, en fin. Hoy estamos en modo sur, estamos en modo amarillo, entonces para que nos sigan
acompañando bastante a seguir evangelizando a los jóvenes y compartan esto y nos vemos entonces dentro de 8 días en la escuela. Un abrazo. Este lunes es festivo, entonces no hay tertulia, entonces nos veríamos el sábado en la escuela. Un abracito para todos, muchachos, los queremos mucho. Recuerden que esto queda en la aplicación en YouTube. Nos vemos. Cuídense, chao.